el cofre del muerto. La botella de ron, la bebida y el diablo se llevaron el resto. La botella de ron. Con 10.000 cañones por banda, viento en popa toda vela, que ya llegamos para hacerte más corta la espera. Con bandera negra tibias y una calavera. Me encuentro con Ana de Benito, es la persona que va a dar la charla, digamos que es la persona más entendida sobre el cabotaje del hierro en los siglos XVI, XVII y XVIII. Y cuéntanos, ¿cómo era en aquella época el negocio del hierro aquí en Hondarribia? Bueno, yo soy sobre todo especialista de lo que es el comercio del hierro en Hondarribia, ¿vale? No en toda la cornisa. Entonces, bueno, esta ciudad en los siglos, primero villa, después ciudad, en esos siglos XVI, XVII y XVIII tenía una efervescencia comercial impresionante. Entonces, por la lonja del Puntal pasaba todo el comercio del hierro. Se exportaba hacia Inglaterra, Flandes, después también hacia el sur, hacia Portugal, hacia Lisboa, hacia Andalucía, hasta las Islas Madeira. Y a cambio se traía productos alimenticios, que evidentemente aquí escaseaba. Éramos ricos en mineral, en hierro y en productos metalúrgicos y siderúrgicos, pero sin embargo nos faltaban los productos alimenticios. Entonces se importaba cereal para la población, claro, para la alimentación también de la tropa, después vinos de Madeira, vinos de Burdeos, vinos de Rivadavia, vinos andaluces también, y después grasa de ballena, también sardina arencada, otros productos menores también, paños, lanas. Estamos viendo que dais mucha importancia en los títulos al cabotaje del hierro en Vizcaya. Obviamente el hierro siempre viene de la zona de Somorrostro, ¿no? Bueno, en este caso aquí tenemos dos llegadas de mineral, una por cabotaje, lo que están haciendo ahora, ¿no? La reconstrucción que hacen Gonzalo Dúo y la Brocoa desde Vizcaya haciendo cabotaje, pero también para nosotros, para Hondarribia, para toda la zona de Oyarzun, Rentería y las 5 villas navarras, es tan importante el mineral que tenemos detrás, en Peñas de Haya, claro. Ahí hay unos filones de hierro importantísimos, es decir, las ferrerías de esta zona se abastecían tanto del hierro de Peñas de Haya como del vizcaíno. Lo que sí hemos visto, los que hemos tenido la suerte de estar en la Brocoa, es que los hierros son como cubos, son como pedruscos, entonces era la manera de trasladarlo. Claro, en aquella época no había el barco para trasladar grandes pesos, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo hacían el proceso de sabotaje, es decir, de cabotaje, ¿cómo hacían el cabotaje por los pueblos? Bueno, de todas formas, quizás esa pregunta es más idónea que se la hicieras a Gonzalo Dúo, porque él es el que es el especialista del cabotaje. Ya te digo que yo soy más especialista de lo que es cómo se transforma después aquí el hierro y qué es lo que se produce aquí. Entonces, esas embarcaciones del hierro, del mineral, eran de ese tipo, ¿no? Más o menos como la Brocoa, pero sin embargo las otras, que es en realidad las que he estudiado yo más, son embarcaciones mucho mayores, pueden ser incluso algún galeón, alguna galera. También había pinazas, había zabras, urcas, barcos mucho más grandes, mercantes, porque tenían que ir hasta el norte. Ya no hacían solo un cabotaje, se iban mucho más arriba. No era solo un cabotaje en 100 y pico kilómetros, que es nuestra costa, 200, la costa vasca. Ya sabes, iban incluso hasta Madeira, claro, atravesando grandes zonas del Atlántico. Entonces son embarcaciones mayores y es otro tipo de comercio y de ritmo, que es al que me he dedicado yo más. ¿Hay documentos de algún hundimiento de algún barco importante cerca de la costa? En estos documentos que yo tengo no, aunque sí por otros trabajos que he hecho sí que hay documentación de archivo de varios naufragios en la costa, pero no en concreto tan relacionados con el hierro, sino relacionados, por ejemplo, con un comercio que todavía es más ajeno a nuestra zona, como es el del cobre. Hay hundimiento en Guetaria de una urca flamenca que transporta cobre, pero ese es un tema realmente diferente, que también lo he trabajado mucho, pero que, claro, no es el de hoy, que hoy es el del hierro. Y cuéntanos, ¿cómo surge la posibilidad de dar esta charla, de esta conferencia? ¿Cómo surge la idea? Bueno, pues principalmente me invita el amigo Gonzalo Dúo, que es el que hace el cabotaje del hierro cada 2 años. El año pasado di una charla muy similar, con temática, aunque claro, cada uno con su especificidad de cada puerto en Orio. Y entonces, pues esta vez, como pasaba, lo que hacía era, fondeaba aquí en Hondarribia, pues bueno, quién mejor que yo, ya que había publicado el libro de la historia del puerto de Hondarribia, pues que hablase del tema del hierro en concreto aquí.
Bueno, los que hemos tenido suerte de la Brocoa, cuéntanos la Brocoa, de la historia un poquito de la Brocoa, ¿o no la sabes? No, la Brocoa prefiero, sí que sé, pero prefiero que ese tema se lo preguntes a Gonzalo, porque él es el especialista y es el alma mater de todo ese tema. Vale, oye, pues muchas gracias y estaremos pendientes de la conferencia, ¿vale? Gracias. Nos comentaba Ana que Gonzalo Dú es el promotor de la charla, el promotor de toda la organización esta del tema del cabotaje y de la travel. Así que hemos salido a buscar y nos hemos encontrado con Gonzalo. Gonzalo, cuéntanos, ¿cómo surge la idea de montar este evento relacionado con el cabotaje? Bueno, pues es muy sencillo. Hace varios años, yo creo que 10, ya tengo olvidado, pero creo que 10, pedía y Cascuncha a la Sociedad de Estudios Vascos una ayuda para un tema de investigación que me importaba mucho, y era la navegación de cabotaje de la cofradía de Plencia, la cofradía de San Pedro de Plencia. Entonces me encontré con una documentación muy valiosa, bueno, que he ido publicando poco a poco, progresivamente, etcétera. Entonces se trata de cómo estos marinos de la cofradía de Plencia tuvieron una especie de monopolio desde el siglo XVI, desde luego, finales tal vez, hasta el XVIII, hasta la invasión de Bonaparte. Tenían una cantidad de lanchas estupenda. Era un poco como, digamos, el radio taxi de Bilbao, de la Ría del Nervión. No, cuando la guerra de Bilbao no tenía barcos suficientes para transportes, entonces se comunicaban con Plencia para, venga, necesitamos 8 barcos. Y tenían siempre preparados unas lanchas, unos sketches de 2 mástiles, o lanchas, como en este caso, disponibles. Y siempre, por la cuestión de impuestos, vemos que no faltaban, que había siempre medio centenar, 50 lanchas. ¿Medio centenar de lanchas? Sí. ¿En el siglo XVI? No, desde el XVI hasta el XVIII. De modo que siempre era su negocio, tener todo el material. Pero son muchas lanchas. Sí. Eran lanchas como esta, como la Brocoa. Como la Brocoa, 14 metros de eslora, 3 y pico de manga, etcétera. Y muy bien, y con eso, así como en verano, en invierno, esas lanchas se dedicaban a la pesca, que era muy económicamente muy rentable, por la cuestión de las cuaresmas y demás detalles de la religión católica, puesto que no se podía comer carne, etcétera. Entonces la merluza, el besugo, etcétera, eran muy rentables. Pero en verano, con las aguas calientes solo venía la sardina. Entonces no era rentable, porque había cantidad. Para el trabajo era poco precio. Y en cambio el transporte del mineral de hierro era muy rentable. Y por eso dedicaban estas lanchas en verano, sobre todo, aunque hubiera el otro margen de pesca, al cabotaje, al transporte por tierra, por mar, tocando tierra todos los días, cabotajes a la vista de la costa y durmiendo en puerto. Entonces con eso... Pero me imagino que tenían cabotaje por encargo, no iban de prensa de arriba, no eran ambulantes, es decir, que venían por encargo. ¿Cuántos kilos de hierro queréis? Tantos, y venían y lo traían. Sí, es muy interesante. Todo estaba calculado con un año de antelación, como poco, no más de un año, pero un año desde luego. De modo que, por ejemplo, en nuestro caso, que hacemos como modelo, porque es el más distante, el más distante había otros, pero este también, de Bilbao al monasterio de Urdax, que era un feudo, el monasterio de Urdax, que tenía 3 ferrerías que producían muchísimo. Y todos los años compraban 10.000 quintales de hierro, de mineral de hierro. 10.000 quintales. 10.000 quintales era, las 20 naves de Plencia, las 20 lanchas, con vela, tenían que ir 2 veces como poco hasta San Juan de Luz para descargar el mineral y llevarlo luego. Para el que no sepa, un quintal son 500 kilos. No, son quintales antiguos. Yo no sé, por eso te pregunto. Es antiguo, es un poco más, es menos el quintal, por tanto es mucha más cantidad, mucho más número de viajes el que tenían que hacer. Las lanchas solían tener 400 quintales de entonces, no de ahora, de arqueo. Con eso en Portugalete, a la salida de la embarcación, veían perfectamente estas de 400 quintales, estas de 200, 300, y les cobraban un impuesto con arreglo a eso. Toda la documentación que tenemos es, porque como había muchas trampas y mucho contrabando, pues las protestas son lo que nos permite conocer cómo funcionaba esto. Ahora que dices trampa y contrabando, por eso la Brocoa que hemos visto tiene unas trampas, unas puertas y que no se ve nada. Sí tiene unas puertas que no se ve el mineral, a no ser que muevas una trampilla. Mire, yo soy historiador y tampoco me apetecen preguntas impertinentes. Para nada, la Brocoa de hoy, por supuesto, para poder nosotros trabajar con ello, tiene esa cobertura, esa cubierta. Antes no tenían, estaba todo abierto, cargaban todo el mineral, 400 quintales, y por eso sabía el responsable
para pagar el impuesto, ¿cuánto llevaban de mineral? La nuestra, aunque es un modelo que reproduce aquello, tiene cubierta para que podamos estar en paz un poquito y por eso tiene cubierta, pero no porque hagamos trampa, mucho ojo. Cuéntanos un poquito la historia de la Brocoa, de qué año es, bueno, pues, cómo la recuperáis, cuéntanos un poquito. Bueno, hubo varios chollos. Primero se fundó Itxasbegia, esa asociación de Sibur y San Juan de Luz, sobre todo de Siburutarras, y con eso surgió. Bueno, era el resultado de muchos proyectos, la asociación. Y una vez que la tuvieron, vieron que el proyecto insignia era poder, puesto que era una asociación para la protección del patrimonio marítimo vasco, era hacer una embarcación que reflejara todo este tipo de transporte, ¿no? Porque había pocas embarcaciones, históricamente les gustaba mucho a la gente ver grandes barcos, ¿no? Muy aparatosos, pero esos eran muy pocos, la mayoría eran lanchas, ¿no? Como Brocoa, ¿no? Un poco más o menos. Y entonces, bueno, pues se hizo esta con unos planos encontrados. Se juntó todo, la creación de la sociedad, el hallazgo de unos planos en el acuario de San Sebastián de un tipo de lancha hecha por Mutiuzábal, el gran astillero de Orio, que reproducía todo el tipo de embarcaciones anteriores, porque no hubo grandes cambios a lo largo de los siglos. Hubo cambios que los especialistas consideran extraordinarios, pero desde hoy, más que fueron en tantos siglos muy pocos. De modo que esta lancha, casi diríamos, equivale a lo que había desde Roma en la Edad Media hasta hoy, más o menos con variantes que los especialistas van a destacar como fundamentales, pero lo que vemos más o menos era lo mismo en proporciones. Entonces, no me acuerdo ya ni de la pregunta. Entonces, no, te preguntaba cómo surge la Brocoa. Pues entonces se hizo así, y sabiendo que se estaba haciendo algo fundamental, que hoy pudiéramos ver con nuestros propios ojos cuál era la categoría, la tipología de ese tipo de lanchas, que había centenares, ¿no? Navegando al invierno a la pesca, en verano al transporte, del mineral de hierro o de lo que fuera. Lo mismo cargaban vacas o madera. Eso es. Era lo que tú dices, era el típico taxi, la barca de mudanza. Sí. Y una cosita, ya para terminar, y ¿cómo hacían? ¿También pasaban a Iparralde, a la zona de Iparralde? Eso es, sí. Es muy curioso. Por ejemplo, España y Francia estuvieron siempre en guerra. Ya sabes, la rivalidad entre los reyes personal y luego las cuestiones económicas en el 16 hasta avanzado el 17. La paz de los Pirineos puso término a eso fundamentalmente, ¿no? Entre la Casa de Borbón en España, Borbón-Habsburgo, bien. Pero el caso es que las provincias, Guipúzcoa, Vizcaya y la Burdi tenían sus propias relaciones, y eso lo consiguieron muy fácil, muy pronto. Comunicando eso al rey, quedó claro que había unas relaciones familiares de primos entre vascos, ¿no? Con lo cual se facilitó, aunque hubiera guerra entre Francia y España, los vascos de Guipúzcoa, Vizcaya y la Burdi se podían comunicar comercialmente. Hombre, no llevar cañones, pero sí carne, vino, las cosas más elementales. Entonces, los monjes de Urdax, la religión, digamos, los monjes de Urdax eran del hábito de los premonstratenses, perdón que no lo diga bien. Era la orden de San Norberto, y era una orden enormemente comercial, ¿no? Muy Bárcenas, si me permites. Entonces, Bárcenas es el de ahora. Sí, quiero decir que tenían intereses económicos muy fuertes, digamos, equivalentes a los religiosos, etcétera. Y en Urdax tenían un feudo. Es de los pocos feudos que ha habido, o algo parecido a feudo en Europa, en el País Vasco. Urdax, Oñate, Butrón en Vizcaya, ha habido pocos casos, ¿no? Y en Urdax, desde luego, los monjes, hasta que Napoleón les destrozó todo y tal, fueron la casta, eran los propietarios del pueblo, ¿no? Todo el mundo trabajaba para ellos. Bien, entonces conseguían del rey un permiso que les autorizaba a que la mercancía, el hierro en concreto, llegara desde Somorrostro, de Portugalete, al puerto de San Juan de Luz, y del puerto de San Juan de Luz, remontando la ría, que es de Marea, hasta Ascaín, que es puerto de Marea, y desde Ascaín ya pasaba el carro de bueyes, suponemos, hasta Urdax. Bueno, pues Gonzalo, un placer escucharte. Sí. Ya sabes que aquí el tiempo corre y encima te están reclamando para la conferencia. Oye, un placer, y a ver si estamos otra ocasión, ¿vale? Es una parte de la historia del País Vasco muy importante y muy olvidada. Oye, pues estaremos en contacto, ¿vale? Muchas gracias. Gonzalo. Vale. El tema del cabotaje no solo nos ha traído personas, historiadoras que nos puedan hablar del tema, también conocemos a Charles Ferris, que es concejal en Newport. Hi Charles. Hello there. Please. Welcome to Hondarribia. I'm having a wonderful time in Hondarribia. My big passion is a medieval ship that we have discovered in Newport in 2002. We've recently discovered that the ship was built with Basque timbers, so probably built in this region. It's quite possible that the ship could have been launched from the very river at the back of me. We know that she was trading in iron. We found
barrel staves, that's parts of barrels, which are stamped with a merchant's mark. The merchant was Robert Barron, and he was importing iron from here into Bristol. So we know that this Basque region was certainly part of her port of call. So it's wonderful really to have this ship here in my own town, which links our two people. It's a great thing. It's something that we'd like to share. Lo que nos está comentando es que descubrió en el 2002 aproximadamente en Newport, en su ciudad, su pasión por barcos medievales, y es lo que le ha traído precisamente hasta Hondarribia, porque ha encontrado una conexión que los barcos que allí tienen medievales, los barcos de transporte que allí se encuentran en Gales, estaban construidos aquí en el País Vasco. Aprovechando que se estaba dando esta charla, ha decidido venir a visitarnos. It's the first time you come to Hondarribia? No, well, I was here as a little boy. I was here when I was about 12, I think, so that puts us back to 1960. But the area certainly changed. It's certainly moved on, and it's lovely to see. You've got a beautiful lifestyle here. You have a lovely city, and it's a great place to be. I'm a guest with the what's the name of them? I've forgotten his name, dear oh dear. I'm sailing on the Baraka, definitely. So I'm sailing on the Baraka, which is a replica ship, and it's a spec, yes, of course, that's the name of the group. Sorry. And they've let me sail today, so I've been buffeted about a little bit, but I've been able to steer the ship, and so it's wonderful to sail the Basque Coast in a sailing ship, and to sail possibly where my ship has come from. So really, I've travelled a lot of Europe trying to find out things about the ship, but this is part of a pilgrimage for me, really, and this has been the best part that I've been to so far. Nos comentaba que no es la primera vez que está en Hondarribia, que vino bien pequeñito, lo que pasa que nota unas diferencias por la diferencia de épocas, que esta vez está encantado porque le han invitado para navegar en la costa vasca. Dice que está disfrutando muchísimo de este viaje y que espera poder repetirlo en algún momento. Would you like to say anything about? Well, apart from a sincere thanks to the warmth of the welcome from the Basque people, you're very much like us Welsh, I think. There we are. We are. Yeah, you know, and I've had an absolutely marvellous time, and as I say, I'm eternally grateful for its aspect. Yes, it was so good they even let me steer the boat, so that I can't ask for more than that, can I? Thank you very much, and I hope you enjoy your stay here. And we learned a lot by it. So we would like to be watched in Wales as well, so hi from Hondarribia. You can find out that we are here for anything you need, and we hope you stay for a long time, and if you would like to come again, we will be here for you. Thank you very much. It's a delight to meet you. Thank you very much. Thank you. Enjoy your stay. Thank you. Nos comentaba que solo tiene palabras de agradecimiento para esta invitación, toda la organización, lo bien que les está tratando, que lo único que tiene son palabras de agradecimiento, y que espera poder volver en años futuros, y que desde Gales un abrazo muy fuerte para nosotros.